Familia, buenos días, bienvenidos a esta su casa, Iglesia Alianza con Dios. Estamos agradecidos de tenerlos una vez más acá en línea con nosotros. Los invitamos a que cierren sus ojos allí en sus hogares y eleven una oración al cielo. Señor, muchas gracias por este nuevo día que nos regalas. Dios, tú eres nuestra esperanza, eres nuestra roca fuerte. Quiero que eleves tu voz también y cantes esa canción con nosotros. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos a decirle: mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es fiel. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es fiel. En Jesús fuerte soy, Solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es fiel. en Jesús Fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe.
eres nuestra roca, Señor, tú eres nuestro lugar seguro. Te exaltamos, Padre, y levantamos nuestras voces diciendo: no tenemos por qué temer, confiamos en ti. Cuando somos débiles, entonces en ti somos fuertes. Y podemos declarar que tú reinas y tú gobiernas sobre la tempestad, sobre la incertidumbre, sobre las tormentas, Señor, de la vida. Tú eres el Rey. Tú gobiernas, Señor, y tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestra roca fuerte. Vamos a decirle una vez más, iglesia: en Jesús fuerte soy. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Y vamos a seguir declarando, iglesia, que nuestro Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Te adoramos, Jesús. No hay nada ni nadie que se compare a ti. Vamos a adorar juntos, iglesia. En el lugar en el que estás, vas a levantar tu voz y adorar juntos. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Nada se iguala a ti, Señor. No
Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Después del nacimiento y presentación de Jesús, vimos como los reyes, guiados por la estrella, llegaron hasta donde estaba Jesús y le llevaron presentes dignos de un rey. Hemos traído presentes para Jesús. Es oro precioso para la realeza. He aquí incienso de olor dulce que se usa en la adoración. Yo he traído mirra para el rey. José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Jesús ya tenía 12 años y quería acompañarlos. Mamá, papá, déjenme ir con ustedes a Jerusalén. Quiero celebrar la Pascua con ustedes. Además, ya yo no soy un niño. Es cierto, hijo. Ya estás en edad de acompañarnos. Ven con nosotros, Jesús, pero debes portarte muy bien. Entonces Jesús, María y José emprendieron camino a Jerusalén y celebraron la Pascua. Al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa, pero sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. José, ¿dónde está Jesús? Tranquila, debe estar con los compañeros de viaje. Ya lo encontraremos. Después lo buscaron entre los familiares y los conocidos, pero no lo encontraron. Jesús, Jesús, ¿dónde estás? Jesús, por favor, contesta. ¿Dónde estás? Jesús, Jesús. José, debemos volver a Jerusalén. Él no volvió, Jesús no está aquí. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo, y al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Todos estaban admirados por su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. María, mira, Él está allá, con los maestros de la iglesia. Vamos, José, rápido. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado y estábamos muy preocupados por ti. ¿Y por qué me buscan? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre? María y José no entendieron lo que Jesús quiso decirles.
Dios es su Padre y por lo tanto la iglesia era su casa. Niños, asimismo Dios es nuestro Padre y la iglesia es nuestra casa, nuestra familia. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Hoy es un día muy especial. Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo como todos los domingos. Así que los invito a que nos dispongamos para poder recibir la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este día, Señor, que entregamos en tus manos y te suplicamos tu bendición, Padre Santo. Toma control, Padre Celestial, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, Padre Santo, y que seas tu Dios ministrando a cada uno de nosotros tu voluntad, Padre Santo. Bendito Dios del cielo, te clamamos, Padre Celestial, para que tú nos ayudes, Señor, a vivir en alianza contigo, Señor, y que podamos, Señor, llevar una vida de bendición y de prosperidad, Señor, no solamente para nosotros y nuestra familia, sino también para la sociedad, Señor. Te entregamos este tiempo y te suplicamos que tu Espíritu Santo sea ministrando en nuestros corazones tu voluntad, Señor, y guiándonos en la toma de decisiones, colocando en nuestros corazones el querer como el hacer, tu buena voluntad, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, el tema que tenemos para hoy tiene que ver con los asuntos esenciales que tenemos que tener para poder vivir en alianza con Dios. Como ustedes saben, vimos ya un par de prédicas sobre este tema y la primera es que nosotros tenemos que estar enfocados en Dios. Nuestro foco tiene que ser el Señor. Todas las cosas que nosotros hagamos tienen que estar enfocadas en los propósitos de Dios y para eso es importante que encontremos y que identifiquemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Sabemos que todos nosotros tenemos un propósito en Dios. Dios nos ha creado, no por un accidente de la naturaleza. El Señor nos ha creado con un propósito, con una razón de ser. Y cuando nosotros logramos identificar ese propósito y logramos llevar una vida de acuerdo con el diseño que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, indudablemente vamos a tener una vida de éxito, una vida de prosperidad. El domingo pasado, estuvimos viendo sobre la segunda parte, que es que tenemos que aprender a disfrutar la gracia de Dios. El Señor ya perdonó todos nuestros pecados. Algunas personas sienten que no es así y sienten que aún necesitan que Dios les perdone. Pero créanme que cuando el Señor da su palabra, Él la cumple. Y si Él dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados, el Señor nos sana. Cuando Él dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, Él nos perdona, pues Él nos perdona. Y tenemos que saber y tener la certeza de que la palabra de Dios es real y que la gracia de Dios está disponible para todos los que definitivamente aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que aprendamos que el sacrificio de Jesucristo fue el único sacrificio agradable a Dios por el pecado de toda la humanidad. Y hoy vamos a ver otro tema esencial para vivir en alianza con Dios y es que tenemos que estar conectados. Tenemos que estar conectados y hoy más que nunca necesitamos estar conectados. Hay cerca de 5.200 millones de personas ya conectadas al Internet. Esto es el 65% del mundo está conectado a Internet. Y dentro de 2 años habrá seguramente unas 300 o 400 millones de personas más conectadas al Internet. Esto es impresionante. Las compañías han gastado miles de millones de dólares lanzando cables por el mar y haciendo unas conexiones para poder tener el mundo completamente interconectado.
El 5G ya es una realidad en muchos países del mundo y prontamente en Colombia lo vamos a tener seguramente. Sin embargo, los niveles de adopción del Internet siguen variando significativamente en todo el mundo. En el norte de Europa y en Estados Unidos, 9 de cada 10 personas están conectadas diariamente al Internet. Esto es impresionante. En nuestra sociedad está pasando algo similar, sobre todo en la sociedad urbana, en Colombia. Las redes sociales siguen sumando adeptos y en los últimos 12 meses 500 millones de nuevos usuarios se unieron a las plataformas. De tal manera que un gran porcentaje de la población mundial está interconectada. Plataformas como WhatsApp, Zoom, Facebook, Instagram, etcétera, están creciendo en número de afiliados cada vez. Y cada vez es más fácil conectarnos, cada vez es más sencillo poder armar un grupo y conectarnos. Y por esa razón es muy importante que nosotros aprovechemos estas tecnologías para poder estar conectados a pesar de la pandemia. Y gracias a Dios lo hemos estado haciendo. Y hasta este tiempo hemos logrado aprovechar estos sistemas tecnológicos para poder estar conectados y compartir la palabra de Dios. Pero hoy quiero hablarles acerca de otra clase de conexión, una conexión de relaciones. Por los últimos 30 años ha habido un énfasis fuerte en el individuo, en la autoexpresión, en la autoestimación, en la autorrealización, ¿no? Y el enfoque en mí, el enfoque en el individuo. Yo tengo que hacer lo mejor para mí, ¿no? Y como resultado hemos producido una sociedad realmente desconectada espiritualmente. La gente no conoce a sus vecinos. Es impresionante. Viven en el mismo edificio por años y no se conocen. Usted ve a su vecino y no lo saluda. Es impresionante. Se monta la gente en el ascensor y parece que fuera invisible. Estamos desconectados. Y nosotros no fuimos creados para vivir de esa manera. Es importante que nosotros entendamos lo que dice Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Esto es una afirmación que Dios hace. Y esto fue definido por Dios y por esa razón el Señor nos creó para relacionarnos con otras personas. Fuimos creados para estar conectados unos a otros. Los psicólogos llaman a esto una necesidad universal de pertenecer a un grupo, de pertenecer a algo. Y aún Jesús necesitaba amigos. Recuerden que Él era 100% hombre. Y la Biblia tiene una palabra muy importante acerca de conectar a la gente en el nivel más profundo. Y esto es una conexión espiritual que se llama compañerismo, que se llama koinonía. Y usamos la palabra compañerismo cuando solamente estamos pasándola bien con otras personas. Eso no es compañerismo. Cuando tenemos una reunión social o una fiesta, tampoco. O cuando estamos con amigos, tampoco es compañerismo. Compañerismo es más que estar en eventos sociales con otras personas. Es más formar una red de personas, es más hacer conectes e involucrarnos un poco en la vida de las personas y en las necesidades de los demás. Aún es más que pasar tiempo divirtiéndose con las personas que amamos. Compañerismo es, en el sentido más verdadero, estar conectado alma a alma. Y tristemente la mayoría de las personas en este mundo nunca han gozado del sentido verdadero del compañerismo genuino. Nunca han estado conectados espiritualmente con nadie. Puede que usted haya estado conectado espiritual, sexual o intelectualmente conectado, pero casi nadie jamás ha estado conectado corazón a corazón, con amigos. Y no estoy hablando de relaciones diferentes a amarnos los unos a los otros como el Señor nos pide que nos amemos. Y este tipo de compañerismo lo conseguimos cuando nosotros conocemos al Señor y podemos ver a los demás como Dios los ve. Y podemos tener entonces ese compañerismo con otros creyentes, en donde nosotros amamos a los otros creyentes simplemente por lo que son, porque son creyentes en Cristo, porque son hermanos nuestros, han sido engendrados también por el Espíritu Santo de Dios y han sido redimidos también por la sangre de Jesús. Así que tenemos muchas cosas en común y por eso
nos amamos y nos entendemos, nos comprendemos, porque tenemos un lenguaje espiritual que nos une. Tenemos unas razones espirituales que nos unen. Tenemos unos argumentos que nos motivan a llevar una vida de acuerdo con un fundamento que también conocemos juntos y es la palabra de Dios. Y esto indudablemente genera unos beneficios espirituales muy importantes para cada una de las personas que está conectada espiritualmente con otra. Normalmente estamos corriendo de un lugar a otro, llenando nuestras vidas con toda clase de actividades, hasta pasar la mano y llenando el horario que tenemos con nuestros hijos y con una cantidad de actividades, pero realmente lo que nos sostiene psicológica y físicamente es el hecho de estar conectados y sentir que somos parte de algo que importa, algo más grande que uno. No solo le da significado a la vida, sino que también nos identifica como miembros de un cuerpo, como parte de una organización que nos necesita y en la cual podemos servir. Y así como puede haber una deficiencia de vitaminas, hay también una deficiencia en el contacto humano que debilita el cuerpo, la mente y el espíritu. Y sus efectos pueden ser severos, puede ser depresión, enfermedad física, muerte prematura, etc. O pueden ser más livianos, falta de lograr su potencial, la fatiga, la soledad. Tal como necesitamos las vitaminas cada día, también necesitamos una dosis de contacto humano todos los días con las personas. Todos sabemos que necesitamos la comida, todos sabemos que necesitamos vitaminas y minerales, sabemos que necesitamos el aire, la mayoría de nosotros sabe que necesitamos la luz del sol, pero la mayoría de nosotros no sabe que uno de los factores importantes para la salud en la vida está en que necesitamos contacto humano profundo. Y es tan esencial como las vitaminas, como el alimento. Estar conectados es esencial en nuestra vida. Hay muchas investigaciones científicas que han comprobado que necesitamos estar conectados en nuestra vida para que nuestra vida tenga una razón, tenga una realización completa y no solamente estemos existiendo. Entiendo que en este tiempo de pandemia hemos tenido que disciplinarnos para evitar reunirnos personalmente, pero tenemos los medios de comunicación y aún podemos conectarnos por internet. Y aún cada uno de ustedes puede conectarse con su grupo por internet. Y gracias a Dios por la tecnología que ha sido de gran ayuda en este tiempo de pandemia para podernos conectar. Los confinamientos hubieran sido realmente muy difíciles sin los medios de comunicación que disfrutamos. No obstante, podemos conectarnos mucho más con otras personas, así sea por internet. Y gracias a Dios hay programas como Zoom o como Meet, que puede hacer conferencias en vivo, con video, etc. Y nos permiten hacer relaciones muy rápido, desde la comodidad de nuestro hogar. Y podemos hacer conexiones espirituales y muy fácilmente podemos dar apoyo espiritual a otras personas. Ahora bien, ¿qué significa estar conectado espiritualmente? ¿Cómo es que nos conectamos espiritualmente? La Biblia nos da 4 cuadros descriptivos o 4 metáforas que dicen cómo debemos conectarnos espiritualmente. Y una de las formas es conectarnos como si fuéramos un ladrillo en una edificación. Y este es un cuadro que encontramos en la Biblia, en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 22. Y dice, ustedes son como un edificio. Y Jesucristo mismo es la piedra que corona el edificio. Así también ustedes, unidos a Cristo, se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Así pues que una de las descripciones que el Señor hace en la Biblia es que nosotros somos como piedras, como ladrillos en un edificio, que estamos pegados los unos a los otros y estamos cumpliendo una función que le da estructura al edificio, que le da protección al edificio, que le da forma al edificio. Eso, estamos cumpliendo una función, pero para eso necesitamos estar conectados los unos a los otros. Y esa conexión no puede despegarse, porque cuando usted ve que un ladrillo se despega, indudablemente empieza a generar una fisura que puede afectar que otros ladrillos también se despeguen. Y por eso es muy importante que nosotros nos enfoquemos en estar bien pegados y bien cimentados en nuestra iglesia. Ahora, ¿por qué escogió Dios un edificio para ilustrar lo que significa estar conectado espiritualmente? ¿Por qué eligió un edificio para demostrar cómo es la iglesia?
Pues porque en un edificio todos los elementos se apoyan el uno al otro. Las vigas sostienen a otras vigas. Paredes apoyan a otras paredes. El techo une las paredes sostienen los techos, las paredes sostienen, están conectadas con los pisos y con otras paredes, etc. Aparte de eso, por las paredes también bajan todos los circuitos eléctricos, hidráulicos, etc. De tal manera que es una muy buena representación. En Efesios 2:21 dice, todos los creyentes estamos cuidadosamente unidos en Cristo y formando parte del hermoso y siempre creciente templo de Dios. Siempre creciente templo de Dios. Dios está construyendo un templo espiritual, es un templo vivo y va a perdurar para siempre. Y para ser parte de esto tenemos que estar conectados. Y esta es una de las necesidades más profundas en nuestra vida. Necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo emocional, necesitamos apoyo físico a veces, necesitamos apoyo espiritual. ¿De dónde va a recibir el apoyo si no está conectado? ¿Quién va a sostener o apoyarlo en tiempos difíciles? Usted necesita apoyo, así como un ladrillo en un edificio necesita el apoyo. No ha nacido para pasar esta vida desconectado y sin apoyo y ser un ladrillo ambulante, ¿verdad? La otra descripción que hace la palabra de Dios es que es ser como parte de un cuerpo, ¿no es cierto? Y la Biblia no solamente compara ser parte de la iglesia como ser un ladrillo en un edificio, sino también la compara con ser parte de un cuerpo. Esta es una imagen de lo que es estar conectado espiritualmente. Porque la Biblia llama la iglesia una y otra vez el cuerpo de Cristo y la compara con el cuerpo físico. En Romanos 12, 4 al 5, dice, el cuerpo de Cristo, al igual que nuestros propios cuerpos, tiene muchas partes y cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo. Y este no estaría completo si le faltara algún miembro, ya que cada quien desempeña una tarea diferente. Así que entre nosotros hay dependencia mutua, nos necesitamos mutuamente, nos necesitamos unos a otros, dice la palabra de Dios. Y esto lo podemos experimentar. Realmente en estos tiempos de pandemias hemos extrañado el poder compartir con muchos hermanos que normalmente asistían a la iglesia y por causa de la pandemia no han podido hacerlo. Y este versículo que leímos de Romanos 12, 4 está literalmente lleno de verdades espirituales. Y quiero llamarle la atención sobre 5 aspectos importantes de estos versículos. Primero, note que en la iglesia todos somos diferentes. Todos somos distintos. Dios no quiere que usted sea igual a otra persona. Él lo creó único, como es. Él quiere que usted sea usted mismo. Él no desea que usted imite a cualquier otra persona. Solamente a Cristo. No debe ser como los demás. Usted es único. Y cada cual, en segundo lugar, tiene un rol diferente a desempeñar. Diferente trabajo que hacer. Un nicho diferente que llenar. Y en un cuerpo, las partes no hacen la misma cosa. ¿Puedo imaginar cómo sería si cada miembro del cuerpo hiciera la misma función? Por ejemplo, si cada miembro se encargara de la digestión, sería un desastre, ¿verdad? Esto sería redundante e incómodo, porque su cuerpo tiene muchas otras funciones, además de digerir comida. Y además, quizás hubiera sido imposible digerir la comida si los demás miembros no están funcionando, si los demás órganos no están funcionando para que esa digestión se pueda dar. Además, sería innecesario que todos cumplieran la misma función. Tenemos distintos roles para desempeñar en el cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, todos somos necesarios para tener un cuerpo. Un cuerpo completo, un cuerpo perfecto, un cuerpo exacto, un cuerpo cabal. La mano no le puede decir al pie, no te necesito. Y la oreja no puede decir a la nariz, no te necesito. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Unas de las partes del cuerpo son muy pequeñas y no obstante son necesarias y quizás las más importantes. Puede ser que usted piense que en este cuerpo grande llamado Cristo o llamado Iglesia, alianza con Dios, ya no soy más sino la uña del pie del cuerpo. Pero yo le pregunto, ¿alguna vez ha perdido una uña del pie? ¿Notó alguna diferencia sin su uña? En mi experiencia personal, recuerdo que en alguna oportunidad estábamos de vacaciones en Cartagena con la familia y una de mis sobrinas estaba cerca de una de esas carretas que tiran los caballos
y estábamos ahí negociando para que nos hicieran un paseíto y de pronto el caballo se movió y movió la carreta como unos 30 centímetros y le agarró el pie a la niña. ¡Wow! ¡Qué dolor tan terrible! Le arrancó la uña del pie a la niña. Pobrecita, realmente se le dañó por completo el paseo, el dolor fue terrible, le quedó la madre de la uña totalmente expuesta, no podía caminar, no podía ir a la playa, no podía meterse al mar, se le dañaron completamente sus vacaciones, solamente por una uña del pie. Y es lo que sucede cuando en el cuerpo de Cristo alguien se duele. Todos los demás lo sentimos y estamos dispuestos a colaborar para que ese dolor no sea tan difícil de llevar. Y aun cuando la parte más pequeña del cuerpo duele, todo el cuerpo se resiente. ¿Se da cuenta? Si se aplasta el meñique, el resto del cuerpo también se duele. Y está enfocado en tratar de cuidar y de protegerlo. Así que no hay gente pequeña en el cuerpo de Cristo. No hay gente que sea insignificante en el cuerpo de Cristo. De tal manera que necesitamos entender que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes en la iglesia. Es muy importante entonces que nosotros entendamos que Dios nos quiere aquí, nos quiere conectados y quiere que cada uno de nosotros desempeñemos esa función, porque esa función es muy importante para nuestra vida. Pudiera ser que pensemos que el trabajo que vamos a hacer nosotros es elemental, es simple, pero es que si no se hace eso, quizás todo el engranaje ya no funciona. Y por lo tanto todos nos dependemos mutuamente y este es el cuarto factor. La vida cristiana no es solamente un asunto de creer, es una cuestión de pertenecer y de hacer. Usted dice, yo creo en Jesucristo, magnífico, ya está a medio camino, pero usted necesita pertenecer al cuerpo de Cristo, usted necesita ser un ladrillo en el edificio y empezar a apoyar y ser apoyado. ¿Para qué sirve un miembro separado del cuerpo? ¿De qué sirve un dedo separado del cuerpo? No sirve para nada. Nos necesitamos unos a otros. Usted hace un compromiso con Cristo y hace un compromiso con los cristianos diciendo, este es el cuerpo del cual voy a ser miembro y al cual voy a pertenecer y al cual voy a apoyar y de ahí voy a recibir apoyo. Todos necesitamos estar conectados unos a otros. Y cuando estamos desconectados no somos muy efectivos. ¿Para qué sirve un ojo separado del cuerpo? Absolutamente para nada. Un ojo no puede ver a menos que sea parte del cuerpo. Note que cuando usted se integra al cuerpo, empieza a desarrollar una función que quizás la tiene, pero que no está habilitada para poderse desarrollar, porque necesita las otras partes del cuerpo para que esto se dé. ¿Cuántos tienen llamado para ser consejeros? ¿Cuántos tienen llamados para poder ayudar a otras familias? Le digo que todos tenemos llamado. ¿Por qué? Porque Dios nunca desperdicia una herida. Y sabemos que todos nosotros hemos sido heridos en alguna oportunidad, pero con la ayuda de Dios hemos salido adelante. Y el salir adelante, con la ayuda de Dios, nos da la autoridad moral para poder ayudar a otra persona que está en una situación similar y darle esperanza para que confíe en Dios y pueda seguir adelante. Y con certeza el Señor va a usar nuestro testimonio para que esa persona pueda salir adelante. Ahora, ¿por qué escogió Dios el cuerpo como una ilustración de lo que la iglesia debe ser? Porque en un cuerpo todas las partes crecen juntas. Porque en un cuerpo las partes funcionan si están funcionando las demás partes del cuerpo. Un cerebro desconectado ya no funciona. Un ojo desconectado ya no funciona. Un brazo desconectado ya no funciona. Necesita el resto del cuerpo para poder funcionar. Necesita el sistema nervioso, necesita el aparato circulatorio, necesita los tejidos, todo, ¿verdad? De tal manera que cuando nosotros pertenecemos al cuerpo, realmente empezamos a entender para qué fuimos llamados. Porque cuando nos apoyamos en ese cuerpo, entonces esa función que nosotros tenemos, que ha sido creada por Dios en nosotros y que quizás nosotros no conocíamos, empieza a manifestarse. Y por eso vemos dentro de la iglesia el desarrollo de los dones que las personas tienen. Y vemos cómo muchos tienen el don de servicio, el don de consejería, el don de la alabanza, por ejemplo, el don de enseñar, de ser maestros. Pero un maestro pues no puede entrenarse, no puede desarrollarse si no tiene alumnos, ¿verdad?
hay otros dones ministeriales que también se desarrollan, pero dentro del ministerio. O sea, usted no puede desarrollar un don ministerial, ¿no es cierto?, como el de ser pastor o como el de ser evangelista, como el de ser el profeta, si no tiene a quien evangelizar, si no tiene a quien profetizar. De tal manera que entendamos que el desarrollo de los dones se da dentro de la iglesia. Y cuando nosotros nos conectamos dentro de la iglesia y pertenecemos a ese cuerpo, entonces nuestras funciones empiezan realmente a ser efectivas y eficientes. Y podemos cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. En Colosenses 2:19 dice, estamos unidos por medio de fuertes junturas y ligamentos y crecemos a medida que recibimos de él nutrición y fortaleza. Ahora, ¿qué es un ligamento o qué es un tendón? Un tendón realmente es una fibra muy fuerte que está al final de los músculos, que reúne todas las fibras musculares en una sola, y esta fibra se une a los huesos. Entonces note que es un elemento de conexión entre el músculo, que tiene una función de fuerza, y el hueso, que tiene una función de estructura. Pero el tendón cumple una función que es unir a los dos, resistiendo toda la fuerza del músculo, ¿no es cierto?, para que se pueda generar movimiento, que se pueda generar una dinámica que genere fuerza, una potencia. La característica especial del tendón es que es muy fuerte, no se revienta fácilmente, ¿verdad? Y esta parte es lo que debe unirnos al cuerpo de Cristo. Y lo que debe unirnos es que nosotros tenemos que desarrollar esos tendones que se unan al esqueleto, al hueso, a la estructura del cuerpo, ¿no es cierto?, que viene siendo la iglesia. Pero cada uno de nosotros, cada uno de los miembros, tiene que tomar la determinación de pertenecer a la iglesia. No es suficiente creer en el Señor, no es suficiente creer en Cristo, necesitamos pertenecer para poder desarrollar los dones que el Señor nos ha dado. Y necesitamos alimentarnos con nuestro crecimiento espiritual, de estar practicando los dones que el Señor nos ha dado en la misma iglesia. Cada uno de nosotros ha sido lleno de dones, ha sido adornado con dones. Muchos tienen palabra de ciencia, muchos tienen palabras de sabiduría, muchos tienen palabras proféticas, personas tienen dones de servicio, dones ministeriales, que los pueden desarrollar justamente dentro de la iglesia. Pero para eso necesitamos formar parte del cuerpo de Cristo. Otra forma en que el Señor describe este tipo de conexiones o este tipo de situación nuestra es como si fuéramos una oveja en un rebaño. El Salmo 100, versículo 3 dice, Dios nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Probablemente esto no les suene muy atractivo a ustedes, ¿no es cierto?, que soy una persona citadina que quizás ha visto las ovejas en televisión o cuando sale de paseo, pero nunca se ha acercado a ninguna de ellas, ¿no es cierto? Y a lo mejor no le parece como muy adecuado sentirse oveja. Pero tienen que entender que el Señor hace esta descripción porque una oveja es un ser productivo que si es pastoreado adecuadamente va a ser cuidado y va a tener una muy buena productividad y un buen desarrollo de su vida. Pero si no es cuidado, definitivamente puede venir el lobo y puede acabar con ella. Entonces, la metáfora que el Señor hace es que somos ovejas en el sentido de que tenemos que seguir al pastor, ¿no es cierto? Esa es nuestra función, seguir al pastor, porque el pastor es la persona que el Señor ha puesto en nuestro camino para que guíe nuestra vida. Y de alguna manera lo está haciendo con una responsabilidad ante Dios y basado en la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra confianza debe estar puesta en esto y el Señor quiere que nosotros realmente seamos ovejas de su prado. El Salmo 23 hace una referencia muy importante a la consecuencia de ser oveja. Y empieza diciendo el Salmo 23, 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. De tal manera que cuando somos ovejas,
la provisión para nuestra vida ya no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del pastor. Cuando ya somos ovejas, el cuidado que yo deba tener del camino donde ande, pues va a ser también del pastor. La protección va a ser del pastor. De tal manera que si el Señor es mi pastor, nada me faltará. En Juan 10 dice Jesús, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y esto muestra cuánto le importa a usted a Dios. Jesucristo entregó su vida por usted. Y no es un pastor asalariado. Y dice en la Biblia, el asalariado no es el pastor. Y al que no le pertenecen las ovejas. Pero cuando usted ve el lobo, se acerca, abandona las ovejas y huye. Y entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y este hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y doy mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Ahora, ¿por qué escogió Dios el rebaño como una imagen de lo que significa estar conectados espiritualmente? Porque en un rebaño las ovejas son protegidas, son cuidadas. Y esta es una de las funciones de la iglesia. Usted necesita esto en su vida. Cuando usted está abatido en el mundo de los negocios, en su matrimonio y su familia están estirados al límite, o cuando está enfrentando una crisis personal agobiante, necesita personas que vendrán a su lado para tomar su parte, para apoyarlo. Acuérdense que una tristeza dividida es más fácil de llevar. Y usted divide la tristeza cuando la comparte con alguien. Necesitamos personas que cuando todos los demás le abandonan, estén a su lado. Le apoyan en las crisis. Asumen la responsabilidad y lo protegen y lo cuidan como un pastor cuida a sus ovejas. La Biblia nos dice que cada iglesia, Dios la ha dotado de ciertas personas debidamente capacitadas para atender y cuidar a la gente. Son buenas para amar, son gente que se preocupa por la gente, son buenas para guiar y estimular el diálogo y enseñar y apoyar o ayudar a la gente en la iglesia que tiene alguna necesidad. Son personas en la iglesia que cuidan a otros en el rebaño y los necesitamos. Cada oveja necesita un pastor. Cada persona merece cuidado individualizado, personalizado, indiferente de lo que les llama la descripción de trabajo de estas personas. En la iglesia, ellos cumplen una función por amor a los demás. No porque les estén pagando, sino por amor a los demás, porque seguramente han sido personas que recibieron apoyo y recibieron amor en un momento dado y quieren de alguna manera servir también a los demás. Y estas personas están cumpliendo ese mandato que el Señor nos da en 1 de Pedro 5:2, que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los rebaños del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Y esta es una posición voluntaria. No desea hacer este trabajo y no porque alguien lo esté obligando, no es porque el pastor le dijo, no, usted tiene que, no, es voluntariamente que lo hacemos. Y puede ser que usted no se haya dado cuenta, pero en este momento en nuestra iglesia, Alianza con Dios, el rebaño de nuestra iglesia está formado por pastores, por líderes de grupo, por líderes de ministerio, que están pastoreando el rebaño, dan atención personalizada y cuidan a las personas que son miembros de la iglesia, aún a los niños. Y por cierto, algunos de ustedes podrían servir en estos ministerios. Y si tiene un corazón para servir a otras personas, es una persona que se preocupa por otras, le gusta ayudar a los demás, no quiere ir a esconderse a solas detrás de una computadora en su cuarto y quiere estar con gente y ayudarles y compartir con ellos, hablar con ellos. Usted dice, ¿tengo que ser un teólogo? No necesariamente tiene que ser teólogo. ¿Necesito un doctorado en teología? No, señor. ¿Tiene que haber sido un cristiano por 50 años? Tampoco. No tiene que tener todas las respuestas para todos. Únicamente tiene que amar a Dios y amar a los demás.
Y si usted ama a Dios y ama a la gente, es probable que califique para ser un líder de grupo. Y si usted dice, tengo interés en esto, me podría interesar ser un líder de grupo, pues lo invito a venir. Y quizás esté pensando, no tengo tiempo para hacer esto, estoy demasiado ocupado. Entonces permítame decirle que está perdiendo una de las mayores bendiciones de la vida. La bendición de ayudar a otras personas a crecer espiritualmente y animar a otras. Cuando usted lo hace, recibe una mayor bendición de la que ellos reciben. Y la última imagen de estar conectado espiritualmente es la imagen de la familia. Y esta imagen es favorita, es la que más me gusta, porque Dios llama a la iglesia la familia de Dios, ¿no? Que es una familia espiritual. Todos somos una familia. Primera de Timoteo 3:15, dice, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando hablamos de la casa, estamos hablando del hogar. Cuando estamos hablando de hogar, estamos hablando de familia. Todos somos miembros de una familia. Otra traducción dice, para que sepas cómo conducirte en la familia de Dios, ¿verdad? Y muchos de ustedes viven en una gran distancia de los miembros de su familia y de sus familiares. Y muchos de ustedes son quizás adultos solteros. Y muchos tienen un matrimonio o una familia que no apoya su desarrollo espiritual y su crecimiento espiritual. Y nosotros somos su familia. Queremos ayudarle. Le amamos y deseamos cuidarle. Queremos ayudarle a llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea. Ahora, ¿cómo debemos portarnos como miembros de la familia de Dios? En Romanos 12:10 dice, ámense como hermanos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos una familia. En las generaciones pasadas en la iglesia, los miembros se llamaban los unos a los otros hermano Pedro, hermano Juan, hermanita Pancracia, ¿verdad? Quizás esta costumbre se ha venido perdiendo en las ciudades, pero no es una mala idea, porque esto nos da identidad de familia. Y estamos relacionados como miembros de la familia de Dios. Y cuando hablamos de que debemos ayudarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, este término, los unos a los otros, lo encontré 58 veces en el Nuevo Testamento. Esto es impresionante. La Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, que tenemos que cuidarnos los unos a los otros, tenemos que animarnos los unos a los otros, tenemos que apoyarnos los unos a los otros, tenemos que dar los unos a los otros, tenemos que ayudar los unos a los otros, tenemos que orar los unos por los otros. Y tenemos que servirnos los unos a los otros. Y es el ministerio mutuo que tenemos en la familia de Dios. Y por eso es muy difícil poder ser cristiano sin pertenecer a una iglesia, porque usted no podría estar cumpliendo con estos requisitos que el Señor nos habla de amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. ¿Verdad? Porque si está solo, no tiene por quién orar. Y no tiene quien ore por usted. De tal manera que necesita estar formando parte de la familia. No está afuera mirando a la familia, está dentro como miembro de la familia. Si usted se siente que es una persona perfecta, si tiene todo bajo control en su vida, si no hay pecado en su vida y es perfecta, yo lo invito a que busque otra iglesia. No necesitamos gente perfecta aquí. La gente perfecta debe estar en el cielo. La gente perfecta, de verdad, o más bien la gente que se siente perfecta, quizás tiene que revisarse, porque su orgullo quizás no le permite reconocer sus pecados. Así que lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Pero si usted es una persona que se considera imperfecta, siente que ha pecado y que necesita restaurar su vida, este es su lugar. Pase adelante. Lo invitamos a que formen parte de nuestra iglesia. Si tiene algunas malas mañas, si tiene algunos tornillos flojos, quizás algunos malos hábitos, algo está pasando en su vida que quisiera cambiar, venga y con mucho gusto nosotros le vamos a apoyar. Amén. Este es el lugar para gente que ha fracasado y que quiere cambiar, que quiere crecer, que quiere hacer una diferencia, que admita que no tiene toda su vida bajo control.
Si usted es así, le damos la bienvenida a este lugar. Y a propósito, si algún día encuentra la iglesia perfecta, por favor no se una a ella. Porque en el momento en que se una, esa iglesia va a dejar de ser perfecta. Porque todos formamos parte de la iglesia. La iglesia no es un edificio, no es una organización. La iglesia somos las personas. Y las personas en la iglesia no somos perfectas. Ahora, ¿por qué escogió Dios a la familia como una ilustración de lo que es estar conectado espiritualmente en una iglesia? Porque en una familia los miembros se aman unos a otros. Uno de los compromisos de cada miembro de nuestra iglesia es que tenemos que amar a la otra persona que es miembro de esta iglesia porque ha sido también redimida por la sangre de Cristo. No le tienen que caer bien todos, pero los tiene que amar a todos. Si usted no amará a otros miembros, quizás no pueda unirse a esta iglesia. Y quizás busque otra iglesia donde no se pregone el amar a los demás. Esa no es una iglesia cristiana. Y una de las razones que Dios tiene para bendecir a nuestra iglesia, a la iglesia, es que nosotros tenemos que hacer la diferencia en el mundo. Por eso a veces cuando usted ingresa al servicio siente como un corrientazo eléctrico porque siente la presencia de Dios ahí, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que en la iglesia está la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la presencia del Señor la que está cuando nos congregamos. La gente no viene a la iglesia solamente porque tiene un sentido de culpa o porque ha tenido un mal hábito. Aquí están porque les fascina estar aquí, estar con Dios, estar compartiendo los unos con los otros, pero en especial recibiendo la administración de parte de Dios. Y es impresionante cómo hemos visto casos en que la gente llega a la iglesia y al terminar el culto dicen, gracias a Dios que vine hoy, porque el Señor tenía un mensaje especial para mí que me va a ayudar a tomar una determinación. La presencia de Dios está en la iglesia. Dice en la palabra de Dios en el libro de los Efesios que en la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De tal manera que el estar en la iglesia es una gran bendición. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos conectarnos? ¿Cómo me puedo conectar? En la Biblia dice, se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Y llamamos a esto los primeros compromisos de fundamento. Primero usted se compromete con Cristo y llega a ser miembro de la familia de Dios. Y entonces se compromete con esta familia local y dice, esta va a ser mi iglesia, este va a ser mi hogar, esta va a ser mi familia. Pero primero, conectarse a la familia de Dios es pertenecer a la familia de Dios. Y puede hacerlo inicialmente por los medios virtuales, puede unirse a nuestros grupos de Facebook o de Instagram, o puede vincularse al chat de la iglesia, o puede asistir a las reuniones presenciales que hacemos. En este momento las tenemos suspendidas por tema de la pandemia, por responsabilidad y por respeto con ustedes, pero no va a ser eterno. O sea, vamos a seguirnos conectando presencialmente, pero mientras tanto usted puede hacerlo virtualmente. Mándenos un correo, entre a nuestra página web, Alianza con Dios, Iglesia Cristiana, en Facebook o en Instagram. Ya van a aparecer todas las direcciones a continuación, para que usted se conecte y forme parte de la iglesia y que nosotros podamos tener su nombre, su teléfono, para enviarle invitaciones por WhatsApp para las reuniones que nosotros tenemos habitualmente en los diferentes grupos, matrimonios, mujeres, hombres, jóvenes, niños, etc. De tal manera que podamos hacer grupos de conexión y que podamos apoyarnos los unos a los otros y podamos crecer juntos. Estos grupos los tenemos, así hagamos reuniones presenciales o hagamos reuniones virtuales, de tal manera que la invitación es a que usted se conecte con nosotros. Necesitamos conocerlo, necesitamos interactuar con usted, necesitamos que pertenezca a nuestra iglesia. Lo invitamos con mucho cariño a que forme parte de esta iglesia y que nos ayude a fortalecer el cuerpo de Cristo. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor,
por tu amor, por tu misericordia, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar conectados a tu cuerpo, Señor, al cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú nos ves, Señor, como parte de tu rebaño, Señor. Gracias también, Padre Santo, porque tú nos ves como un edificio, Señor, fuerte, fortificado, Señor. Gracias porque nos ves también como tu familia, Señor. Y esta es la metáfora, Señor, más hermosa, Señor, que podemos nosotros tener, Padre Santo, de lo que es pertenecer a la iglesia, Dios, porque formamos parte de la familia de Dios. Y por eso, Señor, hoy, Padre Celestial, te pido, Dios, que tú, Señor, seas ayudándonos, Padre Celestial, a que podamos conectarnos, Señor, que podamos interactuar entre los hermanos, Señor, que podamos tener, Padre Celestial, diferentes grupos, Señor, en donde podamos ayudar a las personas de acuerdo con su necesidad, Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a fortalecernos, Señor, y a crecer espiritualmente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, los invitamos a que se conecten por nuestras redes sociales. Mándenos, por favor, un correo con sus datos y nosotros le vamos a contactar. Si tiene alguna necesidad espiritual, escríbanos y díganos por qué quiere que estemos orando por usted o en qué quiere que nosotros le podamos, o en qué cree que nosotros podamos ayudarle. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, nos veremos el próximo domingo. Un gran abrazo para todos. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Es Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, Te exaltamos, poderoso en majestad. eres el camino y la verdad. Nada se iguala a ti, Señor. No, nadie jamás se podrá igualar A tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás te podrá igualar A tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás te podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres